203 señala en el capítulo 1, ajustes de primera adopción, ¿no es cierto? Para la aplicación y comprensión del presente instructivo es necesario considerar los siguientes conceptos. Y ahí tenemos el costo, ¿no es cierto? En el caso de los bienes de uso. Entonces, tenemos en la letra C el costo atribuido. Entonces, el costo atribuido tenemos al valor razonable o al costo de reposición depreciado. Entonces, la pregunta es, bueno, valor razonable es fácil, porque si yo tengo el edificio en 1.000 millones y mi política es, si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, el edificio, ahí, el edificio, ¿no es cierto?, ponte tú 1.000 millones, ¿no es cierto? Y el valor razonable, tal como dice ahí, o que estamos, ¿no es cierto?, en el instructivo de primera adopción, por lo tanto esto va a tener efecto en la 311.05. Entonces, si aquí dice 1.500, ¿no es cierto?, entonces claramente tengo un mayor valor. Entonces voy a registrar edificio ahí por 500 y voy a tener acá, ¿no es cierto?, una cuenta que la 311 por 500. ¿Ya? ¿Vale? Y ahí estamos. O sea, este tema estaría resuelto. El tema de el valor razonable aquí. ¿Cierto? O sea, profesor, que se ajusta la diferencia nomás al activo. Claro. Lo importante es que llegue a 1.500. Pero no sé si me perdí. El valor razonable es el que se estima porque se contrata un caballero que hace la tasación. Exactamente. Un tasador. Un tasador. ¿Cierto? Ya. Entonces, si yo tengo un tasador, oye, el edificio tengo en mi contabilidad 1.000 millones. Ese edificio puede venir, ese valor es valor libro. Claro. Entonces me dice, no, este edificio vale 1.500. Pero antes de, ¿no es cierto?, yo tengo que identificar aquellos activos que se van a reconocer a valor razonable y aquellos activos que se van a reconocer a costo de reposición depreciado. Pero profe, disculpe, pero como ahí, costo atribuido. Pero ahí sería entonces en el fondo el valor de mercado. Pero si el valor de mercado es el valor tasado. Por eso. Pero más que valor razonable uno podría decir valor de mercado. Bueno, pero usemos el lenguaje correcto, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí en la resolución 3? Valor razonable. Entonces usemos el concepto correctamente, el valor razonable. Pero que entonces me da la sospecha de que hubiera algo más que solo el valor de mercado. ¿Qué otro concepto podría incluirse como valor razonable? Por ejemplo, aparte de la tasación y que diga esto vale tanto. No, pero es que la norma, por eso que por ahí dice, ¿no es cierto?, que si es necesario aclarar el tema, tú puedes usar otros textos y va a llegar a lo que es el valor razonable. ¿Qué es lo que es el valor razonable? La norma de la resolución 3 te lleva, ¿no es cierto?, a leer la NIF 13, medición del valor razonable, y ahí te explica el nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no es cierto?, para llegar a determinar el valor razonable. Y si tú lees esa norma, te dice que el valor razonable es el valor de mercado. Y el valor de mercado
está definido en la página 25 de la resolución 3, y dice, mira lo que dice, el valor de mercado. El importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Después dice, el principio, en principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad, siempre que se trate de un mercado abierto, activo y organizado. Después sigue diciendo que los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impidan a la municipalidad transacciones en el mercado. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio, y son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Entonces, ¿a quién tú le vas a pedir esa medición? A un tasador experto en medir edificios. Y ese valor que va a llegar es el valor razonable. Entonces no sospeche de nada, simplemente tu valor razonable es el valor final que te va a entregar el tasador. No ¿Y si fuera está en menor que, tu... ¿Sí? y si fuera menor que el valor libro? Entonces es al revés, pues, ¿no es cierto? Reconocemos, esto lo eliminamos aquí, lo contabilizamos acá y quedamos ahí, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Y directamente al edificio le mandamos la merma. Sí, pues, nada más que hacer. Caracoles. Tan simple como eso. Ya, pero ese no es el problema, Sí, se sí. ve muy simple. Te fijas, la tasación, si es mayor, reconocemos activo y una ganancia en la 311.05. Si la tasación es menor al valor libro, reconocemos una pérdida en la 311.05 y disminuimos el valor libro del activo. Y se acaba el tema, a valor tasado. Mi respaldo es la tasación. Y aún más te digo una cosa, un auditor, si te pide la tasación, no tiene opinión sobre la tasación, salvo que sea burda, ¿no es cierto? Que sea una medición que no cumpla los mínimos. Pero un auditor no tiene alcance en la valoración o en la medición de activos o pasivos. No tiene alcance. ¿Me Tú podría tendrías aplicar hoy que... la técnica de la confirmación y mandar una cartita ahí diciendo efectivamente este edificio costaría tal monto en tal fecha? Es que un auditor nunca te va a hacer eso porque no le corresponde. ¿Te fijas? Salvo que sea evidentemente un fraude. Sí, un Una fraude. planificación, una Claro. planificación tributaria podría ser. No, yo creo que en una auditoría interna que se detecte una sobrevaloración de un activo producto de la tasación es suficiente para pedirle a otro tasador una nueva valoración y ahí confirmar esta duda, digamos. Ya, ahora vamos al costo de reposición depreciado. El costo de valor de el costo de reposición depreciado. Supongamos, vamos aquí. Pongan atención porque esto no se ve todos los días. Voy a limpiar esto. Voy a ver si lo puedo hacer aquí. Si no, tendríamos que ir. Siempre saquen, porque al borrar aquí me da la impresión, ay, chuta, no lo copié. Entonces, yo siempre digo, usen lápiz, saquen pantallazo, porque se pierde alguna información que a ustedes les podría servir más adelante. Entonces, veamos, mire. Profe, pero esta va a quedar grabada también esta clase, ¿cierto? Sí, claro, sí. Tiene razón, no, nada se pierde. Bueno, vamos aquí entonces. Supongamos el costo de reposición. Recuerda, el activo, el edificio,
tenemos 10.000 un valor. La vida útil, ponte tú, son 80 años, ¿no es cierto? Y estamos en el año 5. Estamos en el periodo 5, 80. Y justo aquí en el año 5 estamos en plena convergencia. 1 de enero de 2021. Entonces, ese edificio, ¿a qué precio viene? Viene depreciado, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la depreciación, son 10.000 5 años de presión. o 80 de depreciado por 5 por, me da 6.25, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Al año 5. Depreciación acumulada. Sí. Profesor, una consulta así general, porque usted dice que para actualizar el edificio al valor razonable hay que hacer la tasación. ¿Eso habría que hacerlo todos los años cada vez que saca el balance a fin de año? Claro. Habría que tasar todos los activos para llevarlo a su valor razonable. Es que en realidad, mira, en realidad eso es política, pero sí, todos los activos tienen que tasarlo todos los años. Chuta. Ya, porque la norma dice periódicamente. Claro. Ahora la depreciación y la amortización tú lo haces mensualmente. Lo que hace una vez al año es la medición. Correcto. Entonces, de la medición. Entonces tienes que hacer un catastro de todo lo que tú tienes, buscar aquellas empresas expertas. Por ejemplo, pueden haber empresas expertas en medir edificios que están en la ciudad. Puede haber otro tipo de empresas que valoricen las plazas, por ejemplo. Los La árboles. plusvalía, ¿cierto? La plusvalía, Claro. la ubicación, todos esos temas Todas esas convergen. variables se incluyen en la tasación. Ya. Entonces, Okay. vamos por esto. Recuerden que estamos haciendo este cálculo. ¿No es cierto? Tenemos esos datos al 31 de diciembre del 2020. El valor libro del activo, 9.375. Tiene un edificio, estamos a 80 años, estamos en el año 5 y entonces su valor libro es 9.375. Eso es 31 de diciembre del 2020. Esto es 31 de diciembre del año 20. Pero ahora somos NIF. NIC para PYME. Entonces, NIC para PYME, NIC para el sector municipal. Ahora vamos a optar por ese valor. Ponte tú que el edificio tenga un valor de reposición. El edificio está en muy mal estado. Está en muy mal estado. Que ni siquiera vale la pena, digamos, mejorarlo porque cambió la norma, ya no puede ocupar todos los pisos, las plantas. Entonces hay una nueva norma de seguridad en uso de edificios en altura. Entonces te dicen, este edificio de 10 pisos puedes usar solamente 5 pisos. Eso ocurre en la práctica. Entonces, es decir, tengo una capacidad de uso de la mitad. Por ejemplo, eso es un deterioro. Entonces, valor de reposición. ¿Cuánto me cuesta hacer un edificio? ¿No es cierto? Con estos indicadores. Entonces, para ocupar solamente la mitad. Entonces, el valor de reposición, ¿cuál sería? Entonces, ponte tú que la reposición ahí sea, en vez de 10.000, ponte tú, sean 6.000. Si ese es el valor de reposición, entonces, dice, al costo de reposición depreciado. Entonces, el costo de reposición depreciado, ¿qué es? Bueno, es el monto de la reposición, pero depreciado. ¿A cuánto? A 80 años lo voy a depreciar a 80, a los mismos años del edificio arriba y por los años de uso. Y eso entonces me da 6.000
dividido por 80, multiplicado por 5. 3.075. Entonces eso es 3.75. ¿Cuánto es el valor libro del activo? Entonces el valor libro del activo va a ser igual los 6.000 menos los 3.75. Es decir, el valor libro son 5.625. Ahí estamos. ¿Y cuánto es el valor libro del activo aquí? ¿No es cierto? ¿Cuánto es? 9.000 y acá 5.000. ¿Cuánto es la diferencia? 9.375. Entonces tiene un deterioro de 3.750. Y el registro contable como estamos en la primera adopción, va usted, ¿no es cierto?, la 311.05 a deterioro acumulado. ¿Por cuánto? 3.750. ¿Te fijas? Y estamos. Eso es el costo de reposición. Entonces, el valor libro del activo con la normativa 6820 es de 9.375. Sin embargo, ahora, al 1 de enero del 2021, necesito, ¿no es cierto?, reconocer el activo a costo atribuido. ¿A qué valor? Al costo de reposición depreciado. Sí. ¿Por qué esa decisión? Porque yo sé que el edificio no lo estoy ocupando 100%. Hay una parte desde cierto piso hacia arriba que no se puede utilizar. Esos son signos de deterioro. Entonces, lo normal es que yo lo determine su valor en el fondo. En el fondo, estamos diciendo que este nuevo valor libro, estamos diciendo, pongan atención aquí, estamos diciendo que este valor es el valor libro del activo el 1 de enero del 2021. Entonces, veamos si es cierto. Aquí tengo los 10.000, ahí tengo 6.25 de depreciación acumulada, y ahora, ¿cuánto tengo? 3.750. De deterioro acumulado. Entonces tengo los 10.000 ahí, menos los 6.25 de depreciación acumulada, menos los 3.750. Y eso me da 5.625. Perfecto. Perfecto. Hasta yo me celebro. Te fijas, aquí tengo 10.000. Ahí, porque estoy improvisando, estoy haciéndolo, ¿no es cierto?, como debe ser, creando un ejercicio desde lo que dice la norma, 5.625. 5.625. Y eso me da un nuevo valor libro. ¿Cuál es el valor libro? 5.625. Perdón, me equivoqué. Ahí voy a borrar eso. El monto es 3.750. Aquí. Entonces, si yo resto eso me da un valor libro de 5.625. Y ahí estamos.
¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Dudas? Soy todo oído. Entonces, eso es. Y eso está en el capítulo 1, adopción, ajuste de primera adopción. Entonces, la letra C, costo atribuido. La municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo o costo histórico. En general, el costo atribuido corresponderá al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, incluyendo el importe que recibirá por su disposición al final de su vida útil, deducida su respectiva depreciación o amortización. ¿Dudas? ¿Qué pasó? Yo sé que ustedes dicen, oh, después lo veo. Esto está grabado. No lo van a ver. Ni porque esté grabado. Esta cuestión se aprende en clase, en vivo y en directo. Bueno, sigamos. Si no tienen dudas. Entonces... Profesor, disculpe, sí, yo tengo una. La definición que usted indica del costo atribuido, al uno buscar en la norma, no sale explícitamente de esa forma. Entonces quería saber cómo usted lo reconocía así. ¿Cómo no sale de esta forma? O no pude encontrarlo, si me puede indicar dónde. Ah, en el glosario. ¿No? En el glosario NIC SP, ahí lo va a encontrar. Y por supuesto en este instructivo, en el instructivo, por eso yo le hago saber, en este instructivo, ¿qué es lo que es el costo atribuido? ¿No es cierto? Atribuir significa asignar. Yo le atribuyo un valor. El costo atribuido. Entonces, tú tienes, ponte tú que tú eres el mandamás en la MUNI. Entonces, el contable te dice, jefe, tenemos que hacer la convergencia y lo único que me falta son estos dos edificios. Entonces, ¿y cuál es el problema? El problema es que me está pidiendo, ¿no es cierto?, reconocer estos edificios bajo dos modalidades, o al valor razonable o al costo de reposición depreciado. Entonces, si es el costo, entonces costo atribuido, ¿qué es? Es una asignación, es atribuir, ¿no es cierto?, un valor a un edificio. En este caso, tienes dos opciones. La letra A te dice al valor razonable. Pero entonces, ¿qué es lo que es el valor razonable? Yo le dije ahí al colega que el valor razonable es el valor tasado, ¿no es cierto? Yo mando a una empresa a tasar y el monto que ellos me den, ese es el valor razonable de un edificio. Y si el valor razonable es 1.500 y el edificio es 1.000, entonces yo reconozco el mayor valor, ¿no es cierto? Edificio a la cuenta adopción por primera vez, la 311.05, y se acaba el problema. Y al año siguiente, el edificio va a llegar, ¿no es cierto?, a 1.500. Bueno, lo deprecio.
y como la política es bajo el método del valor razonable, si tiene una mejora lo reconozco, ¿no es cierto? Pero ya no lo voy a usar, ya no voy a usar esa cuenta, ¿cierto? 311.05. ¿Por qué? Porque eso solo lo ocupo en la primera adopción. Entonces, ese es un tema. El otro tema, la letra B, dice, yo voy a reconocer este edificio, el otro lo voy a reconocer como costo atribuido al costo de reposición depreciado. Es decir, yo le voy a asignar al edificio un valor. Y ahora, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué valor le voy a asignar? El valor de reposición depreciado. Entonces necesito el valor de reposición, porque todos los otros datos lo tengo. ¿Qué tengo? La vida útil, tengo los años de consumo, que son 5, la vida útil son 80. Entonces, ¿qué me falta? El valor de reposición. ¿Quién me da el valor de reposición? Nuevamente, un tasador. ¿Qué representa el valor de reposición? Lo que costaría, lo que a ti te costaría tener lo mismo, el mismo edificio, ¿no es cierto?, con una capacidad de prestación de servicio reducido. Por eso tomaste esa decisión. ¿Por qué? Porque evidentemente el edificio es de 10 pisos, está usando la mitad, por un problema legal que te impide usar los edificios hacia arriba. Entonces eso el gerente o el jefe de contabilidad o de finanzas, entonces tenemos que usar el método, la letra B, el costo de reposición depreciado. ¿Por qué? Porque hay un deterioro. Y el deterioro significa una disminución de valor del activo. ¿Cuánto disminuyó? ¿Cuánto disminuyó? 3.750. Entonces, ¿qué es lo que es el costo atribuido? Es un concepto de asignarle valores a un activo. Eso, asignar valor, significa, tú tienes dos opciones. La letra A valor razonable o la letra B al costo de reposición depreciado. Eso. Sí, igual yo estaba viendo la resolución 3 y efectivamente usted ya había pasado al ajuste de primera adopción. Entonces ahí claramente está definido lo que explica. Claro. Por eso es que necesitan leer. Yo soy muy insistente en eso. O sea, si ustedes no leen, esta clase les sirve muy poquito. Al revés. Para los que están leyendo y llegan a esta clase, sí que rescatan mucho. De hecho, las preguntas, yo me doy cuenta. Entonces, lo recomendable es leer. Y tú ahí mismo vayas a descubrir la incapacidad que uno tiene de comprender lo que está escrito. Por ejemplo, esto que yo te lo hubiera dicho en una clase. Ya chiquillo, entonces el método de valor para este activo es a costo de reposición depreciado. Punto. Ejercicio. Y yo le doy el ejercicio y ustedes me dicen, desarróllenlo. ¿Cómo lo van a desarrollar si no leyeron? ¿Te fijas? Sí, como todas las cosas. Ahora, y esto es peor, porque la resolución 3 es un extracto, es un resumen de lo que yo les mostré del volumen 1, 2, 3, ¿no es cierto? Es un resumen. No se puede escribir todo. Entonces, como metodología, ustedes se van a encontrar con una cosa muy comprimida y van a tener que ir a los textos que yo les estoy acompañando, que yo les estoy señalando. Ojo con esto, ténganlo a disposición porque no van a quedar conformes. ¿No es cierto? No van a quedar tranquilos. ¿Qué quiere decir aquí? Vean en la resolución 3, usted no tiene ni un solo ejercicio. Todo está escrito, narrado. Ni un solo ejercicio. Por eso yo partí en la primera clase con la mayor cantidad de ejercicios, porque este es el último curso que hacemos este año. Entonces, es
es la experiencia de todos los cursos anteriores que se fueron creando y explicando. Y yo detecto por dónde va la micro y entonces los dirijo a cosas que son difíciles de encontrar. Entonces, lo que está en la web, está en la web. Lo pueden bajar y leer, pero estos ejercicios que estamos viendo no están. Y si están, no están explicados. Así que eso. Ustedes tienen que leer sus apuntes. Bueno, las instrucciones de primera adopción. Ahora vamos a ir, ¿no es cierto? Chuta, nos alcanzamos. Bueno, por lo menos alcanzamos a ver el valor de reposición depreciado. Quedó pendiente, qué lástima, quedó pendiente para el viernes el valor de habilitación, el enfoque de la habilitación y el enfoque de la prestación de servicio. Bueno, entonces tenemos, hasta ahí me quedan 10 minutos. Voy a salirme de aquí. Voy a ir a lo que realmente no me gusta dejar cosas que prometo y que después no cumplo. Entonces, déjeme ir rapidito. Tengo 10 minutos. Así que voy a ir al ejercicio. Esto está aquí. Y por favor, no se confíen en la grabación. Háganle pantallazo y usen su celular. El celular les permite grabar el video. ¿No es cierto? Y se hace un tema de un pequeño instructivo. Veamos, mire, el enfoque del costo de reposición depreciado. Ya lo vimos, pero lo vamos a ver acá nuevamente. Muy rápido. La municipalidad en el año 2019, anote solo lo necesario, mire, compró una computadora, ¿en cuánto lo compró? En 10 millones. Anote los 10 millones. ¿En qué vida útil? ¿No es cierto? La estimó una vida útil, ¿no es cierto? 7 años. Y que, bueno, y que en términos se utilizaría el 80%. O sea, compró algo sobrevalorado solo para ocupar el 80% y el resto ocuparlo después, pero eso no se dio. Entonces, la computadora quedó out, ¿no es cierto?, en el menor tiempo posible. Entonces, se estimó necesario mantener una reserva del 20%. A los pocos meses de la adquisición, la utilización de la CPU alcanzó un 80%, pero disminuyó el 20% en el 2023, ya que muchas aplicaciones de los departamentos pasaron a ejecutarse en ordenadores, es decir, los notebooks. Entonces, el valor de, ¿no es cierto?, de comprar estas computadoras, el valor de reposición son 500. Entonces, precio, 10 millones. Vida útil, 7 años. Valor de reposición, 500.000. La evaluación del deterioro. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, depreciamos el activo, 10 millones a la fecha de la medición, 4 años. 7 años lo divido por 7, lo multiplico por 4, me da 5.714.000. Profesor, no está compartiendo pantalla. Gracias. ¿Tu nombre cuál es? Ahí sí se ve, Juan Pablo Domínguez. Ok, gracias. Entonces, Juan Pablo, entonces el valor del activo en 10 millones, la vida útil a la fecha de la medición 4 años. Entonces me da una depreciación acumulada de 5.714.000. Ese me da el valor libre, esa diferencia me da el valor libre. El valor de reposición son 500. Si yo lo deprecio por los mismos periodos, ¿no es cierto? Me da una vida útil, me da un valor libre de 214. Este valor libre es el nuevo valor del activo. Entonces reconozco un deterioro por la diferencia. ¿Cómo determino el deterioro? La diferencia entre el importe en libro del activo y el importe en libro, el importe recuperable del activo reposición, depreciado.
Entonces, esos 4.071.000 lo contabilizo. Y entonces, ustedes pueden hacer el cálculo. 10 millones menos 5.714.000 y menos los 4.071.000 te va a dar los 214. Y 214, entonces, es el nuevo valor del activo para el periodo siguiente. Y reconozco, entonces, la fecha, el deterioro. Posiciónense en la resolución 3, en la página 127, la letra A. Este es el ejercicio del enfoque del costo de reposición depreciado, que es el mismo que hicimos en la presentación anterior. Es como ya esto se repite, son ejercicios diferentes, pero se repite. Nos vamos a ir ahora a la letra B. Enfoque de reposición. Aquí. Por rehabilitación. Ya. Nos vamos a ir por rehabilitación. Veamos el ejercicio. 2018. El precio, ¿no es cierto? Son 200 millones, perdón. La vida útil son 10 años. Estamos en el 23. El autobús, este es un autobús que se compró para transportar a los niños, pero sufrió un daño. Hay que desembolsar dinero para su recuperación. Y por supuesto que tiene, ¿no es cierto?, el precio de adquirir uno nuevo. Y el precio de adquirir uno nuevo es el valor de reposición. Entonces tenemos la rehabilitación 40, ¿no es cierto?, 40.000 y el costo de reposición 250. Entonces volvemos aquí, ¿no es cierto?, donde tenemos el cálculo. Primero, el valor del bus menos su depreciación acumulada me da 100. Sin embargo, el costo de reposición eran 250. Lo divido, ¿no es cierto?, por 10 y por 5, porque esa es la vida útil. Estos están ahí alineados. Entonces, me da una vida, un valor libre de 125, pero ahí podría haberle puesto 125 igual, ¿no es cierto? Pero, bueno, le resto el costo de rehabilitación. Le resto el costo de la rehabilitación. Entonces, al valor de reposición depreciado, le resto el valor de rehabilitación y en total me da 85. ¿Qué hago? Ahora veo cuánto es el deterioro. ¿Cuánto es el deterioro? El valor libre usted ve que está más alto que el importe recuperable, 85. ¿En cuánto? En 15. Bueno, reconozco entonces los 15. Si estoy a la fecha de la convergencia, uso la 311. Si esto ocurre en el 2022, 2023 o en otro periodo fuera de la fecha de la convergencia, entonces uso una cuenta de resultados, deterioro del activo. Y ahí entonces, este valor, ¿no es cierto?, el enfoque del costo de rehabilitación está en la letra B en la página 128. ¿Qué sucede? Eso sucede cuando tengo un deterioro, ¿no es cierto? Tengo en este caso un vehículo que se fue chocado, que tuve que gastar plata en su rehabilitación, y además tengo el valor de reposición del bus. Entonces, ¿qué es lo que hago? Claramente quiero saber el valor que tiene el activo. Lo determino. Deprecio el valor del bus en 200.000 a un valor de, ¿no es cierto?, de 200.000 a una cantidad de años de 10, pero estamos en el 2023 y ha pasado 5 años, o sea, estamos justo en la mitad. Entonces lo deprecio a 5 años y me da un valor libre, el bus. Sin embargo, tengo que medirlo ahora a valor de depreciación, de valor de reposición depreciado. La depreciación, ¿no es cierto?, dice que son 250. Los 250 los deprecio por los 5 periodos, me da el valor libre y a eso le resto el gasto que incurrí en reparar el bus. Eso me da entonces un valor final de 85. Lo comparo con los 100 y me da un deterioro de 15 y lo contabilizo. Si estoy a la fecha de la convergencia, usamos la cuenta 311.05.
Si estamos en un periodo normal, 2023, 24, lo que sea, bueno, usamos la cuenta de deterioro, ¿no es cierto? Y rebajamos el valor del activo. Y estamos, tal como está aquí, ¿no es cierto? Deterioro del activo a deterioro acumulado del activo. Y estamos. Así que eso. Y el valor es el de rehabilitación. Esto sí que se los voy a enviar, ¿no es cierto? Para que ustedes lo tengan, porque ustedes no lo tienen. Y aquí vamos a ver otro método, enfoque de la unidad de servicio. El enfoque de la unidad de servicio, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, una municipalidad construyó un edificio de 20 plantas, pero por restricciones, ¿no es cierto?, medioambientales o de seguridad, por el terreno, por las características del sector, se permite usar solo una parte. Entonces, tenemos un valor de 80 millones, un número de 20 plantas, se espera una vida útil de 40 años, y bueno, se establece, ¿no es cierto?, en el 2003 un ajuste, ¿no es cierto?, un precio tras la entrada en vigor de la nueva normativa. El edificio tenía un valor razonable, menos los costos necesarios para la venta, de 45 millones. El costo actual de reposición de un edificio similar con 20 plantas es de 85 millones. Entonces hago lo que ya sabemos hacer, ¿no es cierto?, que es hacer los cálculos. No es difícil, solo conceptualmente es lo que tenemos que reforzar. Entonces hacemos nuevamente el cálculo de la depreciación a la fecha, ¿no es cierto?, del ajuste. Han pasado 15 años. Entonces determinamos el valor libre. Lo mismo, el costo de reposición, ¿no es cierto?, lo llevamos a 40 años y lo afectamos por la misma cantidad de años del edificio. Luego, ¿no es cierto?, tengo que calcular el valor de uso. Y ahí tenemos una situación especial. Tenemos que el valor de uso ya no es por 20 plantas, sino que es por 16. Entonces tengo que buscar el factor. El valor libre son 53 millones, lo divido por las 20 plantas y lo multiplico ahora por las 16 plantas, y eso me da un valor. ¿Por qué? Porque tengo que elegir el monto mayor. Recuerden el valor de uso. El monto recuperable es igual al monto mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costos de vender. Y eso es lo que estamos haciendo. En este caso, el monto recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos los costos de vender, que son 45, y el valor de uso, que son los 42.500. Entonces elegimos el monto mayor. ¿Cuánto es? 45.000. ¿Verdad? Los 45.000. Entonces, aquí estamos. Entonces, ahora voy a medirme, ¿no es cierto? Si el valor libre del activo, acá arriba, ¿no es cierto?, son 50, y después de los ajustes que determinamos, elegimos el monto mayor es 45. Claramente tengo una diferencia de 5. Fíjese que el valor libre sigue estando arriba que el monto mayor, que el monto recuperable, por lo tanto eso es deterioro. Y entonces reconozco un ajuste por el deterioro, pero como estamos a la fecha de la convergencia, vamos a usar la cuenta 311.05. Si no estamos en la cuenta 311.05, entonces va a una cuenta de resultados, deterioro del activo, y lo contabilizamos y estamos. Señores, ha sido un placer trabajar con ustedes, ¿cierto, José Antonio? Estamos, este ejercicio se lo Sí, vamos a profesor, enviar. estamos listos ya. Vale, este ejercicio, terminamos la clase, yo se lo mando a José, José se lo manda a ustedes, para que estén tranquilos y tengan tiempo para el viernes. Tiempo y ánimo para el viernes. Muchas gracias por todo. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias.